pasamos a otro tema también de mucha importancia, los cobros judiciales, una palabra que pues atemoriza a muchas personas, ¿verdad? El cobro judicial, que lo relacionan también con otros términos, y que embargos, y que el remate, y que la quiebra. Bueno, vamos a profundizar un poco más en este tema. Valeria Bejarano, de Abogados Costa Rica 506, está aquí con nosotros en Llegó la Hora. Es un gusto tenerte acá. Buenas tardes. Igualmente, un placer. Muchas gracias. ¿Cómo podríamos definir entonces el cobro judicial y en qué ocasiones podríamos decir que aplica? Ok, bueno, inicialmente un proceso de cobro judicial es justamente, como la palabra lo indica, es un proceso que el acreedor presenta en contra del deudor para poder cobrar una deuda exigible, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido en donde el deudor deja de cancelar su crédito o alguna letra de cambio, algún pagaré, alguna deuda prendaria o hipotecaria, ¿verdad? Es la acción legal en la cual el acreedor puede cobrar. ¿Okay? Inicialmente, cuando se hace ese tipo de situaciones, siempre hay un proceso administrativo, ¿verdad? En donde se dan como esas llamadas, ese acoso, esos mensajes, los correos electrónicos, que si pagas su casa se va a rematar, ¿verdad? Ese tipo de situaciones o correos o mensajes realmente no vienen justo a acreditar que se vaya a rematar la propiedad de inmediato, ¿verdad? En el caso que sea un proceso hipotecario, Para pegar ¿verdad? un sustillo, que llaman. Es como pegar un susto, ¿verdad? Más sin embargo, es una práctica que no está permitida, ¿verdad? Ese acoso pues de llamadas telefónicas no está permitida por ley, ¿verdad? Entonces es importante siempre tener claro esa línea, ¿verdad? Cuando se hace proceso administrativo y cuando la entidad financiera ve que no se logró algún arreglo o alguna cercanía por parte del deudor para poder pues cancelar la deuda, ahí justamente van y presentan el proceso de cobro, ¿verdad? Te iba a preguntar sobre esas posibilidades de conciliación, ¿verdad? Para no llegar a este feo, impopular cobro judicial, si hay alguna otra posibilidad, si las dos partes tienen que estar de acuerdo, si el acreedor se hartó de la situación y dijo, no, vamos con cobro judicial, y por la otra parte el deudor está de rodillas así rogándole de que por favor le dé la oportunidad de conciliar. ¿Cómo se puede manejar esto? Vamos a ver, cuando se dan las conciliaciones administrativas siempre es importante llegar a un buen arreglo, ¿verdad? Porque obviamente la entidad financiera en este caso va a tener como ese poder con el deudor de cuáles son las condiciones, claro, ¿verdad? Entonces, cuando está esta situación y aún la deuda no está prescrita, es muy reciente, apenas tienen 1 o 2 meses de no dejar de cancelar y por alguna situación, es importante pues acercarse con la entidad financiera, llegar a un buen arreglo de pago, ¿verdad? Porque al final lo que le interesa a la entidad es recuperar ese dinero, ¿verdad? Entonces, justo es lo que viene a buscar ese tipo de conciliaciones. Realmente las entidades financieras dan soporte en esa línea, ¿verdad? Pero siempre y cuando la persona también pueda hacerle frente, ¿verdad? A ese tipo de arreglo. Mencionaste el ejemplo de 1 o 2 meses, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo, esa línea delgadita donde uno dice, mira, ahora sí ya podemos ejecutar un cobro judicial, qué sé yo, a los 6 meses o a 1 año? ¿Cuál es el tiempo que vos decís que es como el ideal para proceder a un cobro? Realmente no hay un plazo como tal, o sea, la deuda puede ser cobrada al día siguiente de vencida. Si yo no cancelé el crédito hoy, mañana ya esa deuda puede ser cobrada de un proceso de cobro judicial, ¿verdad? Obviamente un proceso de cobro judicial también acarrea pesos honorarios para la entidad financiera, es un tiempo importante que se vaya a resolver, ¿verdad? Entonces, por eso justamente se da también ese cobro administrativo, ¿verdad? Por parte de las entidades, no hay un plazo, ¿verdad? Para decir, bueno, voy a cobrar esto en sede administrativa y luego este plazo voy a cobro. Eso ya va muy a la línea de la entidad financiera como tal, ¿verdad? Una vez que ya ellos presenten el proceso, es importante tener en consideración que el acreedor puede soltar embargos, ¿verdad? Ahí sí puede soltar embargo de bienes, inmuebles, bienes muebles también, cuentas bancarias y tarjetas, ¿verdad? Como tal, cuentas bancarias. Entonces, ahí, en el momento que se presenta, el juez emite los oficios para poder embargar, ¿verdad? Y ahí, efectivamente, los bienes del tutor van a empezar a responder, ¿verdad? Entonces, ahí sí, efectivamente, puede que ya te des cuenta que ya tu casa esté embargada o un vehículo, ¿verdad? Pero no necesariamente es que inmediato se va a ejecutar un remate, ¿verdad? Entonces es importante que si nos damos cuenta de que algún bien nuestro está embargado por algún proceso de cobro judicial, pues que cumplamos con la situación, nos informemos, busquemos un abogado que nos asesore para efectivamente interponer pues las actividades procesales adecuadas al proceso y poder levantar esos gravámenes como tal.
Y si es un panorama muy gris para el deudor o hay algunas cartas que se puedan jugar, hablemos de derechos, ¿verdad? Que pueda tener el deudor, porque me imagino que hay muchas buenas personas que caen en esta situación desafortunada de cobro judicial, pero ¿qué derechos tienen? ¿O todo es completamente contra ellos? Ok, cuando se dan ese tipo de procesos es importante tener en cuenta que es el mecanismo para que el acreedor haga valer su derecho de cobro, ¿verdad? Más sin embargo existen derechos también por parte del deudor en el caso que si este acreedor no cobró su deuda en el plazo de ley establecido, el deudor puede explicar y puede interponer excepciones como la prescripción, ¿verdad? En donde la deuda no puede ser cobrada por el acreedor. ¿Cuántos años más o menos es eso? Vamos a ver, letras de cambio, pagarés, este tipo de títulos, ¿verdad? Prescriben a los 4 años. Igual, cuando sacamos un carro, que es una prenda, esto igual prescribe a los 4 años. Con las hipotecas prescriben a los 10, ¿verdad? Que son como las más básicas en esa línea. Y, por ejemplo, si tenemos un proceso hipotecario, el acreedor tiene 10 años, entre esos 10 años, para interponer el proceso. Entonces, es un plazo muchísimo más mayor y hasta que se presente el proceso, ahí sí se solicita pues que se remate la propiedad. Ahí es más rápido porque el proceso efectivamente lo permite. Desde tu experiencia, un cobro judicial, ¿cómo ha afectado, verdad, ya financieramente, no solo a empresas, a personas individuales, sino también pues a empresas, a negocios que se han visto afectados por esta situación? Claro, de hecho, bueno, desde el momento que se dio el COVID, ha surgido una considerable apertura a estos procesos, ¿verdad? Porque efectivamente, dado la situación que se dio, muchas personas entraron pues obviamente en mora, que realmente a veces las personas no lo desean, ¿verdad? No es un deseo, bueno, voy a dejar de pagar, sino que situaciones externas o de fuerza mayor no nos permiten cancelar ese crédito, ¿verdad? Entonces, hay entidades financieras que sí, que efectivamente en ese plazo presentan el proceso, ¿verdad? O incluso pueden presentar el proceso y a raíz de que existe tanta mora judicial en ese lapso, ¿verdad? Es que incluso lo hayan presentado tal vez en tiempo, pero a la hora que notifican al deudor ya está prescrita, ¿verdad? Entonces es importante pues siempre estar informado por esa parte. Y estar informado también para evitar eso abusivo que estábamos hablando ahorita, no solo del acoso, por ejemplo de las condiciones. Si yo hice una condición, no sé, hice un préstamo, saqué un dinero ahí, algún negocio, ¿verdad? Con una entidad que no sé si ni siquiera está regulada y resulta que me está cobrando intereses, que por ahí se está yendo por la tangente, que me está cobrando el doble. Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para asesorarnos y decir, ok, sí, tengo que pagarte, pero no lo que me estás diciendo? Para es nada. importante cuando sean ese tipo de escenarios porque por nosotros nos ha llegado muchos casos en donde solo se cobra el capital. Y, por ejemplo, la letra de cambio que se suscribió, ¿verdad? O el pagaré indica que no se va a ver cobro de intereses. Entonces, no puedes presentar un proceso y cobrar intereses. Y lo pactado al inicio, efectivamente, no era eso, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro a la hora que vamos a sacar un crédito, independientemente, ¿verdad? Si no se vaya a pagar en el futuro, que vos tengas claro qué es lo que estás firmando, ¿verdad? Ok, voy a sacar un préstamo de tanto dinero, esta es la tasa de interés, es lo que tengo que pagar, ¿verdad? Para que estés claro. Igual, por ejemplo, si vas a sacar tal vez un crédito o algún préstamo como tal y se indica, bueno, no se va a cobrar intereses, ¿verdad? Algún particular o alguna situación, ¿verdad? Tener claro eso, ¿verdad? Si en el momento que llega un proceso, tener claro que ese dinero no me lo pueden cobrar. Y en cobros judiciales a nivel individual, ¿cómo me podría afectar mi situación crediticia para futuros préstamos, verdad? Se me mancha la hoja de crédito, la hoja, ¿verdad? De todo este asunto. Y si es muy pesimista el panorama para quienes tienen estas deudas. Vamos a ver, cuando se da un proceso de cobro, efectivamente su hoja de crédito va a estar manchada, ¿verdad? Efectivamente su score de riesgo va a ser muy alto, entonces las entidades financieras no van a querer hacer ningún tipo de gestión o servicio, préstamo con esta persona. ¿Y eso es por ¿verdad? cuánto tiempo? De que se te manche la... Ok, esto aplica, digamos, cuando... igual con los plazos de prescripción, ¿verdad? Si efectivamente vos tenés un proceso, vos tenés que ejecutarlo y resolverlo. ¿Por qué? Porque independientemente que haya pasado 4 años, 10 años, por sí solo el proceso no se va a cerrar. Entonces, la persona tiene que asesorarse, tiene que buscar la manera de poder cerrar este expediente, que se dé una sentencia en donde se dé terminado el proceso. ¿Por qué? Porque si no, todo ese proceso lo va a seguir de por vida si usted no hace nada.
Eso ¿En es muy serio? importante. Y, ok, por ejemplo, si yo soy quien pongo este recurso, este proceso de cobro judicial y la otra persona se va del país, se desentiende de la situación y ya yo digo, peleé, pero no pasó absolutamente nada, este caso se podría reactivar luego. Hay casos, por ejemplo, igual nos ha pasado muchísimo a nosotros en la vida profesional, en donde efectivamente una entidad financiera pone un proceso, ¿verdad? La persona no está en el país, no hay bienes, no hay cuentas bancarias, no hay salario, entonces las entidades financieras llegan a un momento en donde estas cuentas las pasan a incobrables. Se dan cuenta que efectivamente es una deuda incobrable, ¿verdad? Entonces la pasan a esta área, ¿verdad? Porque es un área que tiene las entidades financieras en donde se indica que no la van a seguir cobrando. ¿Por qué? Porque acarrea gastos también para la entidad, ¿verdad? Honorarios, tiempo y sobre una deuda que no se va a pagar nunca, ¿verdad? O que efectivamente ya no tienen el interés. Entonces ya ahí se emite una sentencia en donde se da por terminado el proceso y efectivamente la otra persona, en este caso el deudor, ya no va a tener más el proceso como tal, ¿verdad? Eso en el caso que las personas estén fuera del país, que a veces pues sucede mucho, ¿verdad? O también en el caso que si también están fuera del país, nosotros nos podemos obviamente asesorar con un abogado acá a lo interno de Costa Rica para ver cuál es nuestra situación crediticia actual, ¿verdad? Y poder ir resolviendo pues poco a poco los procesos y darlos por terminados. Bueno, Valeria, muy valiosa esta entrevista, toda la información, así que, bueno, si usted quiere iniciar un proceso judicial, ya sabe más o menos cómo poder iniciarlo, y si es un deudor, no se acaba el mundo, pero póngase las pilas también a pagar todo lo que debe. Valeria Bejarano, de Abogados Costa Rica 506, muchas gracias por habernos acompañado. Continuamos con más porque se viene, él se dice que...